Hola, bienvenidos a nuestro último capítulo de Platicando con el Experto. La verdad es que cerramos con broche de oro, nos acompaña el arquitecto Raúl Vitrón, así que estamos muy emocionados de platicar acerca de la evolución creativa en la arquitectura contemporánea. Así que, arquitecto, bienvenido, muchas gracias por tu tiempo, por acompañarnos, por compartirnos todo tu expertise. Así que no sé si fuera posible que nos platicaras de inicio, cómo llegaste hasta donde estás, algo de tu trasfondo, de tu experiencia. Muchas gracias a ustedes, gracias a Exposiac, pero muchas gracias por considerarme. Bueno, sí soy arquitecto. Después estudié una maestría de arquitectura en tecnología. Los que estudiamos esto nos dicen arquitectos tecnólogos. Y obviamente la tecnología es una parte inherente al tipo de trabajo que hacemos. Y después fui estudiando otras especialidades en México y en otros países relacionadas con la eficiencia energética y la simulación energética en los edificios, como fue en la Universidad de Laval en Quebec. Y bueno, mi carrera siempre ha estado relacionada con desarrollar proyectos donde la energía y su comportamiento energético son los que nos dan la pauta a la forma que va a llevar el edificio. Nuestra filosofía es que la forma sigue la energía. Y a partir de esto es que diseñamos prácticamente todo, desde pequeña escala hasta gran escala o urbanismo. Wow, súper interesante. Muchísimas gracias. La verdad es que hablando de esta conceptualización arquitectónica que ustedes, pues me parece totalmente innovadora, ¿no? Normalmente la función sigue la forma y ustedes hacen un replanteamiento bastante interesante acerca de esto. Así que, tomando esto como un paradigma arquitectónico, ¿consideras que es más obsoleto en la actualidad y cómo están reinventando aplicando este nuevo idea de conceptualizar? Bueno, yo no me estacionaría exactamente en puntualizar que es un concepto obsoleto, sino que hay una evolución constante. Y lo que yo apuesto en esa evolución, lo acabamos de decir ahorita, es que nos enseñan desde la academia que la forma sigue la función. Pero esto viene desde la escuela funcionalista, el movimiento funcionalista en los años 50, en Europa, la Bauhaus, Peter Behrens, Walter Gropius, Le Corbusier, pero eso ya tiene 70 años. Yes. La arquitectura evoluciona. Lo interesante es que fui descubriendo a lo largo de mi desarrollo profesional la convivencia con colegas en México y otras partes del mundo y hacer proyectos en México y otros países. Me permite afirmar que la forma no sigue la función, la forma sigue la energía. Pero no quiere decir que vayamos a descontar la parte importantísima que representa la función. No la vamos a olvidar. No significa que no la resuelvan. Exactamente. Debe de funcionar el proyecto, pero funciona bajo una perspectiva diferente. Entonces, el paradigma de la función y otro, la moda, ahora estamos siendo muy conscientes de que esa moda no necesariamente viene a ser efectiva, rentable y beneficiosa en términos energéticos, en términos de cambio climático, en términos de lo que representa el confort para las personas y el alto desempeño energético de los proyectos, de los edificios, que eso se transforma en dinero, lo que va a consumir y que el usuario se convierte en consumidor. Entonces ya los edificios ya tienen un reto diferente, un reto de cómo precisamente deben de ganarse su derecho a existir, que utilicen de manera adecuada los recursos, no solamente los financieros, los recursos energéticos, los recursos naturales, para que se incorporen en el diseño del propio edificio. Entonces el paradigma es básicamente ese. Estamos regresando a natura, regresando a los conceptos originales, pero con tecnología para tener un desempeño lo más preciso en base desde el base del diseño. Claro, sí, cuando estás hablando de un proyecto que sigue a la energía, ¿están refiriéndose a que sigues la energía en un tema bioclimático o en cuanto a su entorno o en cuanto a lo que produce energéticamente, hablando de sostenibilidad? ¿A qué se refieren con energía? A todo. A todo. Finalmente, yo sé que suena abstracto, pero es real. Todo se puede transformar en diferentes capas o layers, entendiendo desde que el proyecto está en una zona geográfica específica, cuál es el macroclima, las condiciones climatológicas,
a la situación muy específica, lo que viene a ser la incidencia solar, las horas críticas de diseño, durante lo que significa, habiendo analizado los promedios de temperatura de los últimos años, determinando así cuáles van a ser las semanas más críticas y las horas. Y esas horas para entonces entender cuáles son las incidencias que queremos repeler o introducir. Y lo mismo con el viento. Si el viento queremos meterlo o evitar que entre. Pero si queremos una ventilación cruzada, bueno, eso representa también diseñarla, el edificio, cómo se orienta, cómo establece un contacto con ella y se hace un cálculo para tener una toma de aire, dependiendo del volumen que yo necesito permitir su paso y cambiarlo cada hora, y después su salida. Entonces también esto es un cálculo. Lo mismo con la piel de la arquitectura. ¿Cuáles son los materiales que no solamente los seleccionamos por la apariencia, por el color, por la textura? Sí, su incidencia solar, su temperatura. Por sus valores energéticos. Sí, claro. ¿Cuál es su coeficiente R? Es decir, la capacidad de resistencia térmica que tiene ese material para permitir su paso de calor. Entonces empezamos a tener otro tipo de visualizaciones para que finalmente tengamos un criterio perfectamente bien resuelto en ese sentido, bioclimática. Pero después, la selección de materiales en los interiores, que sean materiales que tengan determinadas cantidades o proporciones de material reciclado, que al mismo tiempo hayan reducido, que tomamos en cuenta su huella de carbono, que si tiene o no certificaciones relacionadas con lo sustentable, cuál va a ser su vida útil, absolutamente todo. Posteriormente también cómo se incorporan las instalaciones para que entonces formen parte de utilizar recursos renovables. Si vamos a utilizar energía solar, energía eólica. Reutilización de agua. Esa es obviamente todo un plan para el manejo del agua. Cómo la consumimos, cómo la reciclamos, la usamos una y otra vez. Entonces finalmente es absolutamente todo para que el proyecto brinque de lo bioclimático a ser sustentable y de aquí a ser sostenible. ¿Cómo se va a sostener en el tiempo? Sí, entonces, finalmente funcional, ¿no? Para el usuario. Así es. Y tomando en cuenta pues toda esta ideología que planteas, ¿en qué momento ustedes como despacho o tú como la cabeza, como el especialista, en qué momento deciden tomar esta línea de diseño? ¿Hay algo que suceda en específico que rompa esta decisión de empezar con esta línea o cómo es que se da? Es una pregunta muy interesante y agradezco que me la hagas. Bueno, desde que estaba yo en la universidad empieza esa historia porque recibimos un acervo bibliográfico vasto, muy generoso de donde estudié, relacionado con las propuestas arquitectónicas de México y otras partes del mundo. Sin embargo, veía una oferta, y la seguimos viendo, enorme, que prácticamente evalúa con frecuencia solamente su apariencia. Y para mí era impensable. Sí, pero sobre todo era muy limitado. Sí. Yo necesitaba otra imagen, como los mayas. Los mayas tenían 6 puntos cardinales: adelante, atrás, derecha, izquierda, arriba y abajo. Esto ya te rompe un paradigma también. Entonces, un edificio, ¿cómo podría estar diseñado en base a otras condiciones? Y estando en la universidad, entré a trabajar con un arquitecto muy importante de la época y que hacía rascacielos y cosas por el estilo. Estaría yo en quinto, sexto semestre y fue una gran oportunidad. Fue uno de mis grandes maestros, pero también me enseñó una cosa que a mí me pareció que era un área de oportunidad cuando le pregunté que qué pasaría si nos pidieran un edificio de gran escala en una zona que tuviera un clima extremo o en una zona patrimonial, pero especialmente en un clima extremo. Entonces me respondió algo que me hizo pensar mucho. No es que estuviera mala su respuesta. Lejos de criticarla, para mí fue muy interesante. Me dijo, no lo hago, prefiero no hacerlo. Dije, ¿cómo? Me interesa mucho cómo el edificio va respondiendo a esto, y yo que estaba trabajando en proyectos de gran escala desde estudiante, trabajando para otros. Entonces empecé a buscar bibliografía de arquitecturas que tomaban en cuenta que esto. Rompían con eso. Gente como Norman Foster, por ejemplo, como Richard Rogers, como Renzo Piano, como Jean Nouvel. Claro. Y dije, de aquí soy.
Sí. esto me gusta. Y fue desde la universidad y fue entonces cuando ya para mí era muy claro hacia dónde tenía que estudiar mi maestría. Como decía, soy arquitecto tecnólogo, pero especializado en bioclimática, Sí. especializado en energía. Sí. Finalmente fue un proceso bastante natural para hacer lo que estamos haciendo. Perfecto, muchísimas gracias. Y pues bueno, yo creo que cuando justamente tomas esta nueva forma de pensarlo, es muy definido a lo mejor la respuesta que puedes tener por parte de tus clientes, ¿no? ¿Cómo has recibido esa respuesta? ¿Hay alguna reacción de alguno de tus clientes que te evoque una memoria o que haya sido un punto de partida para el cambio también? ¿O cuál ha sido como la respuesta más inesperada de alguno de tus clientes a la respuesta de diseño que le estabas proponiendo? Evidentemente, los clientes siempre se asustaron cuando empezabas a platicar. Mi oficina cumple este año 20 años. O sea, no somos improvisados. Sí. Pero finalmente, yo cuando salí, yo empecé a hacer la maestría en el 96. Entonces ya sabía perfectamente bien lo que estaba haciendo. O lo que quería hacer en ese momento. Luego entonces, cuando ya tengo el gusto y el honor de poder fundar la oficina que dirijo, que se llama Bioma, y Raúl Huitrón Arquitectura, era presentar todo esto como parte de un concepto. Entonces los clientes me decían, ¿eso es más caro? Sí, pero mira los resultados, que apoyamos el planeta. Cuando tú le dices al cliente... Y su calidad de vida, claro, o sea, lo que le estás resolviendo. Por supuesto, pero ¿cuál es el concepto o cuál es la temática que a todos les preocupa? ¿Es más caro? Si por alguna razón su confort llegara a convertirse en algo no tan prudente, pero no gasta más, claro, entonces terminan tomando una decisión que no necesariamente es convincente y razonable para ellos mismos a corto, mediano y largo plazo. Sí. Pero logré entender que el discurso más potente, más emocional para cualquier cliente relacionado con ayudar al planeta, ver las especies que están en peligro de extinción por el cambio climático, etcétera, etcétera, los puedes sensibilizar, pero te aseguro que es absolutísimamente insuficiente para una toma de para decisión. que digan, sí lo hago. Sí. Porque me preguntan, ¿es más caro? El diseño no. Pero ya involucrar determinadas tecnologías, por supuesto que sí. Sí. No es lo mismo que manejes un vidrio flotado que un Duovent de 6 milímetros que un vidrio doble con cámara de aire y de control solar. Sí. Quien te diga que es más barato miente. Sí. Es más caro. Y lo mismo que si vas a involucrar para tener un manejo del agua, filtros para agua pluvial, sí, o una planta de tratamiento de aguas residuales, pero para poderla utilizar para muebles sanitarios, sí, incluso para riego, para uso humano, pues resulta que la inversión es más alta que no tenerle y mandar el agua al drenaje. Sí. Entonces, bueno, el decir que es más barato es falso. Sí. La construcción como tal. Pero ahora vamos a hablar de lo que significa la inversión y la amortización de la inversión, en cuánto tiempo se recupera, pero algo muy importante, qué representa el crecimiento de la rentabilidad de esa inversión y cómo lo manejas con el consumidor. El consumidor no solamente lo haces consciente de cómo se incrementa su calidad de vida. A lo mejor el confort no comprende bien si es el bienestar de qué, ¿no? Pero el bienestar acústico, el bienestar térmico o el lumínico, el visual, no. Sí, que es a lo que le da más valor. La calidad de vida, pero el inversionista inicial, cuando le dices qué representa, en alguna ocasión hicimos un proyecto, un plan maestro muy interesante, donde cuando estaba platicando con el CEO que venía de Suiza, me dijo, es más caro, bueno, te cuesta tantos dólares por metro cuadrado hacerlo así, vamos a meterle luz natural al corporativo, proyecto muy horizontal. Entonces me dijo, bueno, y cómo, no te preocupes, si logramos poner esta tecnología, vas a incrementar la productividad de tus colaboradores tanto por ciento por meter esto. ¿Dónde firmo? Sí. O sea, ya empezamos a... Sí, ya es una forma de dar más respuestas a sus preocupaciones, ¿no? Y dependiendo del cliente,
y empiezas a utilizar Estrategias los de... datos correctos, pero no porque vayas a dar información nada más que para no sea cierta, real, sí. real, pero que va a entender mucho mejor si es un inversionista o si es un consumidor directo. Sí, claro. Pero ya lo entendí. Tienes que explicarlo según la persona a quien se lo vas a explicar, pero finalmente es un beneficio evidente. Ahora, aquel cliente que estaba solamente preocupado por la inversión, no tanto porque su proyecto fuera sustentable, al final terminó reconociendo que no solamente su proyecto era sustentable, sino que sale a los medios diciendo, miren, mi proyecto lo hice sustentable. Se dan cuenta. Cuando era falso. Él no lo había pensado así, sino por lo que significaba el tener una mejora en la productividad, en tener una mejora en ciertas condiciones de la inversión, que se retornara prontamente, etc. Y ya después, cuando vio que sí lo logró y que puede salir con ese báculo de convencimiento, públicamente diciendo, miren, mi proyecto es sustentable, no solamente lo es, sino que empiezan a voltearlo a ver en diferentes medios, radio, televisión, medios electrónicos masivos, es decir, ¿qué hicieron? Le das un valor adicional. Por supuesto. Totalmente. Y justamente ¿cómo haces la conexión o cómo haces el equilibrio entre esta metodología de diseño y al final la normativa existente, ¿no? Tenemos una legislación que a veces es de pronto... Bueno, quieres hacer un edificio totalmente sustentable y de pronto no te la pone tan fácil, ¿no? En términos normativos. Así que, ¿cómo logras este equilibrio? Claro, bueno, para empezar, es que no se trata de pelear con nadie ni discutir y muchísimo menos con la autoridad. Al contrario, el proyecto tiene que cumplir, punto. O sea, tiene que cumplir con lo que me pide la autoridad, con lo que me pide la Secretaría de Desarrollo Urbano, lo que me pide la alcaldía o el municipio, porque si no, no hay licencia de construcción. Empezamos por ahí. El proyecto se tiene que construir, que también es un aspecto muy interesante ahora que estamos en una época digital. La arquitectura no son los renders, es la obra construida. Sí. ¿Sí? Entonces, bueno, si queremos que dé el paso, tiene que cumplir. Y ya lo que pones, lo que agregas, pues obviamente se convierte en lo que hace que el edificio no solamente cumpla para que sea construido, sino que ya sea un edificio que cuente con estas condiciones de tecnología adecuada, de inversión adecuada y de rentabilidad que estaba buscando el cliente. Y ya cuando se hace, todas las partes les interesa saber cuál fue el resultado, les interesa conocer cómo fue que se hizo para seguirlo repitiendo. Yo no siento que la normatividad nos haya detenido, por lo menos nosotros siempre hemos buscado, siempre, que el proyecto cumpla. Sí. No importa si está en la Ciudad de México o en alguna otra entidad federativa. No importa, tiene que cumplir. Pero ahora vamos a darle muchísimo más para llegar a esos objetivos. Más que cumplir, das ese plus, ¿no? De, bueno, ya estoy dando estos resultados. Y creo que así hay incluso incentivos fiscales y normativos cuando se cumple con esta regulación sustentable. Así que, pues bueno, creo que ahí puede ser como un plus adicional. Y hablando también de esto, ¿qué proyecto, no sé si recuerdas algún proyecto que justamente te haya enseñado más sobre los límites entre pues la función y toda esta expresión artística que me comentas? Afortunadamente son varios proyectos. Son varios proyectos donde finalmente algunos de carácter público, otros de iniciativa privada, pero todos tienen esas características. Y hicimos un proyecto de gran escala urbano en el estado de Guanajuato. Es un espacio público, es un parque en la ciudad de Irapuato. Y en este caso, desde un principio planteamos un proyecto que fuera lo más sostenible posible, que tuviera una selección de material vegetal. Cuando se trata de espacio público, también comprendo la preocupación de la autoridad de decir, oye, yo necesito invertir lo más razonablemente posible y que nos alcance, pero eso también en algunas ocasiones no llega a un resultado que pudiera ser tan bien recibido por la ciudadanía,
porque terminan, en algunas ocasiones, insisto, terminan haciendo como parques llenos de cactáceas y pavimentos de piedras tipo tepojal o, ya sabes, ¿no? Tezontle. Grave. No estamos en el desierto si se trata de la Ciudad de México o en una zona metropolitana o incluso el Bajío. No. Entonces empezamos a jugar, a plantear material vegetal que fuera endémico, que representara bajo consumo de agua y después plantear un consumo o un sistema adecuado, una tecnología para poder aprovechar el agua hasta poder consumir menos de un 50% y tener un sistema de tratamiento de aguas residuales, que todos los edificios también que se hicieron se pueda mandar esa agua a las plantas también, a la planta de tratamiento, y tener un lago artificial de casi 5,000 metros cuadrados, que es el gran vaso regulador, pero es realmente de agua tratada. Y esa misma agua es la que se utiliza también para riego. Para los riegos. Y siempre, para la gente es un lago, pero no es cierto, es un vaso regulador. Funcional. Exacto, y es parte del proyecto y está construido. Sí. Es un proyecto de 130,000 metros cuadrados. Y lo mismo, colaboramos en una torre muy interesante, en una primer rascacielos en México, que por su diseño, su envolvente, es el primero que funciona sin aire acondicionado. ¿El de concreto o cuál? ¿Perdón? ¿El edificio de concreto, el de romano? No. ¿Cuál? No, es un edificio diferente. Ajá. Es un edificio que está en la Ciudad de México y que finalmente logramos un objetivo de que no tiene un sistema central de aire acondicionado. Es una tecnología que desarrollamos en mi oficina para lograr meter aire, tener una ventilación cruzada, pero la gente cree que es aire acondicionado. Finalmente no lo tienes y tienes un ahorro de energía que supera el 50%. No existe ningún edificio con esas características, este ahorro de energía en todo el país ni en todo el continente. Ok, entonces lo solucionaron bastante, ¿no? Y pues con un sistema sustentable y con ahorro y resultados. Y recuerda, la forma sigue la energía. Entonces aquí todo lo que hicimos fue para lograr ese resultado. Y hablas pues de todas estas expresiones artísticas y de soluciones, pero al mismo tiempo también no sé de qué forma o qué método hay de fondo tras bambalinas en cuanto al uso de la tecnología para llegar también a estos resultados. Bueno, la tecnología viene de la palabra técnica, y técnica viene de tecné, que quiere decir la manera más sencilla de hacer las cosas, la mejor y más sencilla de hacer las cosas. Si yo les explicara, un día tuve la oportunidad de estar en la casa de un gran arquitecto, uno de los grandes arquitectos ingleses que se llama Nicholas Grimshaw, y me preguntaba cómo había hecho para resolver esa torre en México que funciona sin aire acondicionado, y con uno de los grandes del siglo XX y del siglo XXI. Y le dije, con mi mejor inglés que podía, le dije, Nick, ¿sabes guardar un secreto? Me dijo, por supuesto. Le digo, yo también. Pero obviamente alta tecnología no quiere decir que sea una cosa sofisticada que provenga del Discovery Channel o que estés trabajando con científicos de la NASA. No, es encontrar la tecnología correcta con los medios correctos, con las finanzas de tus inversionistas o de tu cliente, con las limitaciones que puedan tener para lograr el mejor resultado. Entonces, finalmente adaptamos y creamos la tecnología según lo que necesitamos hacer. Hicimos el proyecto de un proyecto de casa, de vivienda, que está en el estado de Querétaro, que es la primera que funciona con esas características. La bautizamos como fachadas reactivas. Es una casa blanca totalmente, pero que sus fachadas no solamente filtran el aire, porque son sistemas de protección solar, reducen la velocidad del aire, sino que están limpiando el aire, claro, purifican el aire. Entonces son fachadas purificadoras. Entonces le llamamos fachadas reactivas. No están, por eso no están moviéndose, por eso le cambio el nombre o no le pongo el nombre de algo más que pudiera ser una fachada activa. Las activas son las que se mueven, que tienen un motor para seguir, exactamente, para seguir el recorrido solar. No, son inertes, pero tienen una tecnología que reacciona con luz ultravioleta. Son fachadas fotocatalíticas que cuando el aire tiene contacto, reacciona con la luz ultravioleta y las partículas contaminantes que provienen de los automotores especialmente
Wow. las transforman en nitratos que ya no son perjudiciales para nuestra salud. Entonces son fachadas que ya trabajan de otra manera. Entonces ya también está construido. Lo interesante es que hablamos que la arquitectura ya es el espacio. Al final es una tecnología, como bien lo mencionas, pero no necesitamos pensar en una computadora para saber qué es. Lo calculamos, lo analizamos, buscamos quién nos puede ayudar. Aquí se encontró la colaboración de una famosa cementera mexicana porque lo incluimos dentro de un concreto blanco con baja huella de carbono, pero también entramos en contacto, gracias a ellos, con un laboratorio en Dinamarca, un laboratorio danés que nos aportó esa tecnología para poderlo hacer. Pero después de varias entrevistas que me han preguntado, seguramente es carísimo, absolutamente no. Cuando digo lo que porcentualmente te cuesta, todos se sorprenden. Costeable. Absolutamente costeable. Perfecto. La verdad es que hemos aprendido muchísimo de ti, muchísimo de la forma en la que nos estás enseñando que existe una forma diferente de diseñar. Gracias por eso. Gracias por tu tiempo. Esta fue nuestra última edición de Platicando con el Experto. Gracias, Raúl, arquitecto. Un placer y gracias otra vez. Gracias. Hasta luego. Muchas gracias por acompañarnos en esta que fue la tercera temporada de Platicando con el Experto. Mi nombre es Tania Díaz, Show Director de Exposiac. Igualmente, los esperamos del 14 al 16 de octubre del 2026 para celebrar nuestra edición número 36 de Exposiac. Así que los esperamos en el Centro Banamex, donde también tendremos muchas novedades, ya que celebraremos los premios Scala. Recuerden estar al pendiente de nuestras redes sociales, donde podrán registrarse para subir sus proyectos y premiaremos arquitectura, grandes desarrollos, interiorismo y fotografía. Así que estén pendientes. Ahí mismo también podrán consultar nuestro SIAC Media, donde podrán estar al día de todas las tendencias e innovación acerca del sector. Y en nuestro hub digital podrán consultar a todos nuestros expositores para cerrar grandes negocios. Así que gracias y hasta pronto.